El salón de prensa de la Casa Blanca estaba repleto de reporteros, luces intermitentes y cámaras transmitiendo en vivo para millones de espectadores. Karoline Leavitt, secretaria de prensa del gobierno de Donald Trump, sonreía con una seguridad arrogante mientras respondía a las preguntas de los periodistas. Pero entonces llegó el momento que cambiaría el rumbo de la diplomacia entre México y Estados Unidos. Con todo respeto, pero hay que ser realistas. México no tiene la capacidad de autogobernarse sin caer en la corrupción y en la influencia de los cárteles, afirmó con tono despectivo, mientras algunos reporteros intercambiaban miradas de asombro. El crimen organizado domina sus instituciones, y si no fuera por la cooperación de Estados Unidos, el país estaría al borde del colapso. El silencio fue sepulcral por unos segundos. Luego, una ola de murmullos recorrió la sala. Los periodistas rápidamente comenzaron a escribir titulares explosivos. Casa Blanca cuestiona la soberanía de México. Secretaria de Trump insulta a los mexicanos en vivo. Crisis diplomática en puerta. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Twitter, Facebook, TikTok, miles de publicaciones inundaban la red con indignación. Los mexicanos se sintieron ultrajados. Las palabras de Leavitt no solo eran una falta de respeto, sino una humillación pública para toda una nación. Desde su oficina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum observaba el video en su celular con el ceño fruncido. La expresión en su rostro era de absoluta seriedad. A su alrededor, su equipo de trabajo hablaba con urgencia, pero ella no los escuchaba. ¿Lo viste, presidenta?, preguntó su jefe de gabinete, dejando su tablet sobre la mesa. Es una provocación directa. Sheinbaum respiró hondo y dejó el teléfono a un lado. Lo vi, respondió con voz controlada, aunque una tormenta se formaba dentro de ella. No podemos dejarlo pasar. Afuera, la indignación se transformaba en movilización. Multitudes comenzaron a reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México, ondeando banderas y exigiendo una respuesta inmediata del gobierno. Los noticieros transmitían imágenes de mexicanos furiosos. Líderes de opinión denunciaban la arrogancia estadounidense y figuras políticas de distintos partidos coincidían en algo. México debía responder con fuerza. La tensión se extendió más allá de las fronteras. Líderes de América Latina mostraron su solidaridad con México, condenando las declaraciones de Leavitt. Mientras tanto, en Washington, el gobierno de Trump trataba de minimizar la situación, pero era demasiado tarde. La chispa ya había encendido el fuego. De vuelta en Palacio Nacional, Sheinbaum se puso de pie y miró a su equipo. Convocaremos a una conferencia de prensa. No solo responderemos, dijo con voz firme, les demostraremos por qué México no necesita la validación de nadie para ser fuerte. El eco de las palabras de Karoline Leavitt aún resonaba en la sociedad mexicana. La indignación no se apagaba, al contrario, crecía con cada nueva declaración de figuras políticas y ciudadanos en redes sociales. México estaba herido, pero no derrotado. Desde muy temprano, los alrededores de Palacio Nacional se llenaron de periodistas y manifestantes. Carteles con frases como «México merece respeto y nuestra soberanía no se toca» dominaban el Zócalo. En los cafés, en las plazas, en los hogares, todos hablaban de lo mismo. ¿Cómo respondería la presidenta Claudia Sheinbaum? Dentro del despacho presidencial, la atmósfera era tensa. Los asesores discutían acaloradamente las opciones. Podemos emitir un comunicado oficial condenando las declaraciones, sugirió un funcionario de Relaciones Exteriores. No será suficiente, interrumpió otro. Los estadounidenses no entienden comunicados diplomáticos. Necesitamos una respuesta que los haga escuchar. Sheinbaum permanecía en silencio, con la mirada fija en su escritorio. En su mano,
Sostenía un viejo libro de historia, abierto en una página que hablaba de la intervención estadounidense en México en 1846. No era la primera vez que Estados Unidos menospreciaba a su país, pero esta vez no se quedarían callados. De pronto, levantó la vista. «Haremos una conferencia de prensa en vivo», anunció con voz firme. «No será un discurso defensivo. Vamos a confrontarlos con hechos, con historia, con la verdad». Su equipo la miró con atención. Sabían que ese momento definiría su presidencia. «Presidenta», dijo uno de los asesores más experimentados, «si sale y ataca directamente a la Casa Blanca, Trump no se quedará callado. Esto puede convertirse en un conflicto diplomático mayor». Sheinbaum cruzó los brazos y sostuvo la mirada. «Si callamos ahora, estaremos aceptando que tienen razón. No permitiré que insulten a México y que el mundo lo vea como una nación sumisa». El gabinete quedó en silencio. Tenía razón. En cuestión de horas, la noticia recorrió el mundo. Claudia Sheinbaum responderá a la Casa Blanca en una transmisión en vivo. El anuncio sacudió a la opinión pública. Las expectativas eran altísimas. Algunos esperaban un discurso de reconciliación, otros querían fuego y confrontación. ¿Qué haría la presidenta? Mientras tanto, en Washington, la noticia llegó hasta la oficina oval. Trump recibió un informe de su equipo de asesores. «Señor presidente, Sheinbaum hablará en vivo en menos de 2 horas». El mandatario frunció el ceño. «¿Y qué va a decir?» «Aún no lo sabemos, pero la presión sobre su gobierno está aumentando. Hay senadores pidiendo que se aclare la postura oficial de Estados Unidos respecto a México». Trump gruñó y lanzó los papeles sobre su escritorio. «Que Leavitt se prepare para lo peor». En Ciudad de México, la hora se acercaba. El país entero estaba pendiente de una sola cosa: la pantalla donde aparecería su presidenta. A las 8:00 p.m. la transmisión comenzó. Claudia Sheinbaum apareció de pie, con un semblante serio y una mirada determinada. Tomó aire, miró a la cámara y comenzó a hablar. «México no se arrodilla ante nadie». Las cámaras enfocaban a Claudia Sheinbaum, quien permanecía firme ante el podio en Palacio Nacional. El aire estaba cargado de tensión. Millones de personas en México y en el mundo observaban la transmisión en vivo. A su alrededor, los micrófonos de los medios nacionales e internacionales esperaban captar cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Respiró hondo y habló con voz clara y firme. «México no se arrodilla ante nadie». Su declaración inicial retumbó en el silencio de la sala. Era un golpe directo, un mensaje de desafío sin rodeos. La Casa Blanca escuchaba. Trump escuchaba. El mundo escuchaba. Las declaraciones de la señora Karoline Leavitt no solo son ofensivas, sino también profundamente ignorantes y arrogantes. Insinuar que México no puede autogobernarse y que es cómplice del crimen organizado demuestra un total desconocimiento de la realidad. Se detuvo por un momento, dejando que sus palabras calaran. El narcotráfico y el crimen organizado son problemas transnacionales, no exclusivos de México. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y también el principal proveedor de armas que terminan en manos de los cárteles. La sala de prensa quedó en absoluto silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Si realmente quisieran combatir el crimen, dejarían de alimentar el problema con su demanda incontrolable de estupefacientes y su tráfico ilegal de armas. Pero, en lugar de asumir su responsabilidad, prefieren culpar a otros, preferiblemente a sus vecinos. Las imágenes de Sheinbaum, hablando con determinación, se transmitían en todas las cadenas de televisión y plataformas digitales. En México, la gente vitoreaba frente a las pantallas. En Estados Unidos, algunos periodistas se llevaban las manos a la cabeza, comprendiendo el impacto de sus palabras. Mientras tanto, en Washington, Trump observaba la transmisión desde el despacho oval, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Su equipo de asesores
intercambiaban miradas nerviosas. ¿Cómo va la reacción?, preguntó el presidente. Señor, la transmisión tiene más audiencia que cualquier discurso reciente suyo, y las redes sociales están estallando. Respect México es tendencia mundial. Trump chasqueó la lengua con disgusto. Sheinbaum no solo estaba resistiendo, estaba ganando la narrativa. En Palacio Nacional, Sheinbaum continuó. El pueblo de México ha resistido siglos de intervenciones, discriminación y menosprecio, y aún así seguimos en pie. No necesitamos la validación de Estados Unidos para demostrar nuestra grandeza. Su mirada era intensa, desafiando a quien quisiera contradecirla. Si la Casa Blanca espera que pidamos disculpas por exigir respeto, pueden esperar sentados. México no es un subordinado. México es una nación libre, soberana y digna. Los aplausos estallaron en la sala. Era el golpe final. La transmisión en vivo terminó, pero su impacto apenas comenzaba. La conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum sacudió el panorama político internacional. En México, el pueblo celebraba su firmeza con orgullo. En redes sociales, el hashtag Respect México se mantenía en tendencia mundial, mientras los noticieros repetían una y otra vez sus frases más contundentes. La respuesta no solo había sido directa, sino que había expuesto la hipocresía del gobierno estadounidense. En Washington, la Casa Blanca estaba en crisis. Donald Trump, visiblemente molesto, recorría su oficina con el teléfono en la mano mientras sus asesores intentaban encontrar una estrategia para responder. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa, estaba pálida. Sabía que sus palabras habían desatado una tormenta difícil de controlar. «No podemos permitir que nos deje en ridículo así», exclamó Trump, golpeando su escritorio. «¿Dónde está la respuesta?». Los asesores intercambiaban miradas tensas. La estrategia habitual de minimizar la situación ya no funcionaría. Sheinbaum había hablado con hechos, y ahora la Casa Blanca necesitaba recuperar el control de la narrativa. Horas después de la conferencia de la presidenta mexicana, Trump tomó su teléfono y publicó un tuit incendiario. «México siempre culpa a otros por sus problemas. Sin la ayuda de EEUU, su país estaría dominado por el narco. Sheinbaum es solo otra política socialista jugando a ser valiente». El mensaje cayó como una bomba. En México, la indignación se transformó en movilización. Miles de personas salieron a las calles con banderas, coreando «México no se rinde». Líderes de opinión, periodistas y políticos de todos los partidos condenaron las palabras del presidente estadounidense. Incluso en Washington, senadores comenzaron a cuestionar la postura de la Casa Blanca. «México es nuestro socio comercial más importante», declaró un senador republicano. «No podemos seguir tensando la relación con un aliado clave». Mientras tanto, en Palacio Nacional, Sheinbaum observaba las reacciones con calma. Sabía que Trump no retrocedería fácilmente, pero tampoco lo haría México. La tensión había alcanzado un punto crítico. El conflicto estaba lejos de terminar, y la siguiente jugada definiría el rumbo de las relaciones entre ambos países. Las palabras de Trump no hicieron más que avivar la llama de la indignación en México. Las calles se llenaron de manifestantes, el Zócalo se convirtió en un mar de banderas ondeando con orgullo, y el grito de «México no se rinde» retumbó en todo el país. En redes sociales, la respuesta fue masiva. Respect México seguía siendo tendencia global, y figuras públicas, periodistas y ciudadanos por igual condenaban la postura de la Casa Blanca. Claudia Sheinbaum observaba desde su despacho en Palacio Nacional. Su equipo de comunicación llegaba con reportes constantes. Las imágenes de las protestas aparecían en cada canal de televisión y los medios internacionales analizaban cada detalle de la crisis. Pero en Washington, la maquinaria política ya estaba en marcha para devolver el golpe. El Departamento de Estado de EEUU emitió un informe en el que acusaba a México de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. La estrategia era evidente:
desacreditar el liderazgo de Sheinbaum y desviar la atención de la responsabilidad estadounidense en la crisis de seguridad. La narrativa se intensificó en los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos. Se repitieron discursos sobre la incompetencia de México para combatir el crimen organizado y se reforzaron las declaraciones de Trump, presentándolo como el único líder capaz de controlar la frontera. Pero Sheinbaum no estaba dispuesta a quedarse callada. Convocó una entrevista con un medio internacional para responder directamente a la acusación. Con el rostro sereno, pero con un tono firme, miró a la cámara y dijo: "El problema del narcotráfico no es solo de México. Es una crisis que ha sido alimentada durante décadas por la demanda masiva de drogas en Estados Unidos y el tráfico ilegal de armas que proviene de su territorio. No pueden culparnos por un problema que ellos mismos han creado". La declaración se viralizó en cuestión de minutos. Los noticieros en América Latina la transmitieron en cadena. Los analistas políticos coincidieron en que Sheinbaum no solo había respondido con inteligencia, sino que había expuesto la hipocresía del discurso estadounidense sobre la seguridad en la región. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la tensión era palpable. Trump, rodeado de sus asesores más cercanos, observaba las reacciones con una mezcla de irritación y frustración. «Nos está dejando como los villanos», rugió, lanzando su teléfono sobre la mesa. Uno de sus asesores más cercanos se atrevió a hablar. «Señor presidente, la situación se nos está saliendo de control. Algunos senadores, incluso republicanos, están preocupados por el impacto de este conflicto en las relaciones comerciales con México». Trump se cruzó de brazos. Sabía que México no era un adversario cualquiera. Era el mayor socio comercial de Estados Unidos y cualquier escalada innecesaria podría afectar gravemente su propia economía. «¿Y qué sugieren?», preguntó con desconfianza. El secretario de Estado propuso un giro en la estrategia. En lugar de continuar con los ataques, debían cambiar el discurso a uno más diplomático. Se planteó la posibilidad de un acercamiento con México, pero sin que pareciera una rendición. Sin embargo, Trump no era un hombre que aceptara perder con facilidad. Sabía que debía hacer un movimiento estratégico para recuperar el control de la narrativa. Esa noche, en su red social, publicó un nuevo mensaje. «México es un gran país con gente trabajadora, pero su gobierno debe hacer más para controlar el crimen. Estamos listos para trabajar juntos, pero necesitamos resultados reales. Pesa América primero». El tuit fue interpretado como un intento de bajar la tensión sin admitir la derrota. En los medios estadounidenses, algunos lo vieron como un mensaje conciliador, otros lo interpretaron como una táctica de evasión. Mientras tanto, en México, Sheinbaum reunió a su equipo. Sabía que Trump nunca se disculparía abiertamente, pero también entendía que la presión había surtido efecto. «No caeremos en provocaciones», les dijo. «Seguiremos exigiendo respeto y cooperación real». El conflicto había alcanzado su punto máximo. El próximo movimiento determinaría el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Las palabras de Trump intentaron maquillar su derrota, pero el daño ya estaba hecho. Su tuit, en el que intentaba suavizar su postura sin admitir errores, fue recibido con escepticismo tanto en México como en Estados Unidos. Para muchos era una señal de que la presión de Sheinbaum había surtido efecto. Sin embargo, en Washington, la maquinaria política seguía en marcha. En los medios conservadores estadounidenses, los ataques contra México no cesaban. Analistas alineados con Trump insistían en que el país debía ser más colaborativo con Estados Unidos en temas de seguridad. Se hablaba de endurecer las políticas fronterizas y hasta de reducir ciertos acuerdos comerciales como una forma de presión. Pero en el Congreso, la narrativa comenzaba a cambiar.
Senadores y representantes, tanto demócratas como republicanos, se mostraban preocupados por el deterioro de la relación con México. Empresarios y líderes del sector agrícola en EEPUU empezaron a presionar a la Casa Blanca, advirtiendo que un conflicto prolongado podría afectar severamente la economía estadounidense. México no solo era un aliado estratégico en seguridad, sino que también era su mayor socio comercial en exportaciones de productos clave. En México, Sheinbaum siguió con su estrategia de mantener una postura firme pero diplomática. Desde Palacio Nacional, su equipo de asesores le presentó los últimos reportes. La imagen del país había salido fortalecida de la crisis, y la presidenta tenía una oportunidad única para consolidar la posición de México en el escenario internacional. Este es el momento de reafirmar que somos un país soberano y digno, dijo Sheinbaum en una reunión con su gabinete. No podemos conformarnos solo con haber resistido el ataque de Trump. Vamos a convertir esta crisis en una oportunidad para reforzar nuestras alianzas. Con esa visión en mente, el gobierno mexicano anunció una serie de acuerdos comerciales con países de América Latina, Europa y Asia. La intención era clara: diversificar las relaciones económicas para reducir la dependencia de Estados Unidos y demostrar que México no estaba solo. El mensaje fue contundente. Líderes de otras naciones expresaron su respaldo a México, mientras en Washington, Trump se veía cada vez más aislado en su postura. La presión política dentro de su propio partido lo obligaba a reconsiderar su estrategia. Finalmente, llegó el momento que marcaría un punto de inflexión en la crisis. El secretario de Estado de EEU se comunicó con el gobierno mexicano para negociar un acercamiento. Aunque la Casa Blanca no reconocería oficialmente su error, estaba claro que buscaban calmar la situación. Sheinbaum aceptó el diálogo, pero con condiciones claras. No sería una reunión para pedir disculpas ni para bajar la cabeza. México exigiría un trato respetuoso y una cooperación genuina en temas de seguridad y comercio. El encuentro se llevó a cabo en un ambiente tenso, pero con la firme determinación de México de dejar en claro que no aceptarían ser tratados como un socio menor. En la conferencia de prensa posterior, Sheinbaum habló con claridad. México siempre ha estado dispuesto a trabajar con Estados Unidos, pero la cooperación debe basarse en el respeto mutuo. No aceptaremos ser tratados con arrogancia, ni ser culpados por problemas que requieren soluciones compartidas. Las palabras de la presidenta mexicana resonaron en todo el mundo. Era una victoria diplomática. Había demostrado que México no solo podía resistir la presión de la Casa Blanca, sino que también podía salir fortalecido de una crisis de esta magnitud. Mientras tanto, en Estados Unidos, la opinión pública se polarizaba aún más. Para los seguidores de Trump, cualquier intento de reconciliación con México era visto como una muestra de debilidad. Sin embargo, para muchos políticos y empresarios, la postura de Sheinbaum era la señal de que México se estaba convirtiendo en un actor clave en la política global. La humillación de Caroline Leavitt, la funcionaria que había desatado la crisis con sus declaraciones arrogantes, se hizo evidente cuando, semanas después, fue removida de su cargo en la Casa Blanca. Aunque la administración de Trump nunca lo admitió públicamente, estaba claro que la estrategia había fracasado. Sheinbaum, por su parte, se convirtió en una líder admirada en América Latina. Su firmeza y su capacidad de responder con inteligencia y dignidad a los ataques de la Casa Blanca la consolidaron como una figura de respeto en la geopolítica mundial. Días después del cierre de la crisis, en su oficina en Palacio Nacional, Sheinbaum recibió una llamada de un líder europeo interesado en fortalecer las relaciones comerciales con México. Sonrió. El mensaje estaba claro. El mundo estaba empezando a ver a México con nuevos ojos. La batalla diplomática había terminado y México había ganado.
la confrontación entre México y Estados Unidos llegó a su punto final, pero las repercusiones se sintieron mucho más allá de la política diplomática. El pueblo mexicano sintió que había ganado una batalla simbólica, una en la que su dignidad y soberanía fueron defendidas con inteligencia y firmeza. Desde el inicio, la ofensiva de la Casa Blanca intentó desacreditar a México con acusaciones infundadas, pero la respuesta de Claudia Sheinbaum cambió la narrativa. Con una postura sólida y datos irrefutables, la presidenta mexicana expuso la hipocresía de Estados Unidos en el tema del narcotráfico y la seguridad, dejando en claro que el problema no era solo de México, sino de toda la región y, en gran medida, del consumo masivo de drogas en el propio territorio estadounidense. Lo que comenzó como un intento de humillación por parte de la administración de Donald Trump terminó convirtiéndose en un golpe para su propio gobierno. El mundo vio a un México que ya no se quedaba callado ante los ataques, sino que respondía con inteligencia, estrategia y dignidad. Las calles de México fueron testigo de un fervor patriótico que no se veía desde hacía tiempo. Las plazas se llenaron de ciudadanos que ondeaban la bandera nacional, orgullosos de la postura de su presidenta. En redes sociales, millones de mexicanos compartieron mensajes de apoyo, resaltando la importancia de un país que exige respeto en el escenario global. La presión sobre Estados Unidos creció. Empresarios, senadores y analistas políticos comenzaron a cuestionar la estrategia de Trump, que lejos de fortalecer su imagen de líder fuerte, lo había dejado como alguien que subestimó a México y provocó una crisis diplomática innecesaria. En los medios internacionales, la narrativa cambió drásticamente. Lo que en un principio parecía un conflicto de poder entre dos países vecinos, se transformó en una lección de diplomacia, donde México salió fortalecido. Líderes de América Latina expresaron su respaldo a Sheinbaum, reconociendo su papel en la defensa de la soberanía de toda la región. El impacto no fue solo político. La confrontación abrió nuevas oportunidades para México en el ámbito económico y comercial. Sheinbaum aprovechó la atención internacional para fortalecer alianzas con otros países, diversificando los mercados y disminuyendo la dependencia de Estados Unidos. Mientras México celebraba su victoria diplomática, la situación en Washington era cada vez más tensa. Trump, acostumbrado a salir victorioso en disputas públicas, se encontró en una posición incómoda. Sus asesores le advirtieron que continuar con la ofensiva contra México podría afectar severamente las relaciones comerciales y diplomáticas. El golpe final llegó cuando varios senadores y líderes empresariales en Estados Unidos presionaron a la Casa Blanca para desescalar el conflicto. México era el mayor socio comercial de EEUU y una crisis prolongada podría causar pérdidas millonarias en exportaciones agrícolas, industriales y tecnológicas. Trump, conocido por no admitir errores, decidió cambiar de estrategia. En lugar de disculparse, publicó un nuevo mensaje en su red social, intentando suavizar el conflicto sin ceder por completo. México es un gran país con gente trabajadora, pero su gobierno debe hacer más para controlar el crimen. Estamos listos para trabajar juntos, pero necesitamos resultados reales. América primero. El mensaje fue interpretado como un intento de desescalar la crisis sin perder el apoyo de su base política. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de la Casa Blanca quedó debilitada y Trump había recibido un revés inesperado en su estrategia de confrontación con México. El conflicto no solo consolidó la imagen de Sheinbaum dentro de México, sino que la proyectó como una líder de gran peso en la política internacional. La presidenta mexicana no solo resistió la presión de Washington, sino que utilizó la crisis para fortalecer la posición de México en la geopolítica global. En una reunión con su gabinete, Sheinbaum dejó claro que la victoria no debía ser solo simbólica.
No podemos quedarnos solo con el triunfo momentáneo, dijo. Tenemos que construir una estrategia a largo plazo para que México siga siendo respetado en el mundo. Con esa visión, su gobierno comenzó a fortalecer acuerdos comerciales con Europa, Asia y América Latina. México demostró que no dependía exclusivamente de Estados Unidos y que podía diversificar sus alianzas estratégicas. Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuya declaración desató la crisis, pagó un alto precio por sus palabras. Semanas después del conflicto, la Casa Blanca anunció discretamente su despido. No hubo comunicados oficiales, pero los analistas políticos sabían que su salida era una forma de minimizar el daño causado. En México, la noticia fue recibida con satisfacción. Leavitt no solo había perdido su trabajo, sino que había quedado marcada como la funcionaria que subestimó a México y provocó una crisis innecesaria. Mientras tanto, Trump enfrentaba más dificultades en su país. La crisis con México había debilitado su imagen en un año electoral complicado y su equipo de campaña intentaba reparar el daño causado. Días después del fin del conflicto, en su despacho en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum recibió una llamada de un líder europeo interesado en fortalecer relaciones comerciales con México. Era una señal clara de que el país estaba siendo visto con nuevos ojos en el escenario internacional. México no solo había resistido el embate de la Casa Blanca, sino que había salido fortalecido. El país había demostrado que podía defenderse con inteligencia y dignidad, sin ceder ante la presión de potencias extranjeras. Esta no fue solo una victoria diplomática, sino una lección de soberanía y unidad. México habló y el mundo escuchó. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.